Agentes, bienvenidos a esta su casa, donde abrimos las puertas para encontrarnos con el misterio, las historias inexplicables y seres que, por más que intentamos comprender, simplemente no tenemos explicación de su origen ni creación. Solamente aquellas huellas que dejan y que marcan lugares y a personas que son testigos de su presencia. Gracias por la espera, sobre todo por la cantidad de historias que hemos podido conjuntar para este pequeño especial de Día de Muertos. Los invitamos a que se suscriban y que por hoy, que recordamos a los que ya se nos adelantaron, disfruten de estas historias junto con nosotros. Soy su amigo errante, y al estar tanto tiempo entre los vivos, no les puedo decir cuándo estos fenómenos terminarán. Lo que sí les puedo decir es que aquí comenzamos. En Zacatlán de las Manzanas, estado de Hidalgo, hay un pueblito en el que los habitantes se dedican a hacer relojes. Una tarde de tantas otras, mientras caminaba por el Zócalo, cerca del Museo del Reloj, un anciano se sentó junto a mi abuelo y le platicó esta historia. Hace muchos años en la torre vivía un anciano que había sido hechizado por una bruja con la sentencia de no envejecer nunca, pero la bruja murió, llevándose el antídoto para deshacer el hechizo. El anciano se encargaba de atribuir el tiempo que regía a todos los pobladores. Diariamente subía monumentales escaleras laberínticas rumbo a la gran torre, donde cambiaba a su antojo los días, las horas y hasta los segundos. Se aburría tanto que un buen día decidió jugar. Le gustaba detener el tiempo para que los eventos no transcurrieran, y a veces repetía hechos, solamente regresando las manecillas del gran reloj, o a veces veía el futuro, adelantando las manecillas, pero del lado contrario. Él tenía el tiempo en sus manos. Cuando veía que había nacido amor entre dos seres, congelaba los eventos en el beso, en la palabra de consuelo, en la sensación del inocente. Cuando los niños se mecían en el carrusel, lo repetía una y otra vez solamente para deleitarse con las carcajadas. De igual manera, a los corruptos los metía en el laberinto del tiempo, para que se perdieran y olvidaran de sus perversidades. Esta es la historia, y el anciano se lo contó a mi abuelo como algo real, porque a él le ayudó a escapar cuando su compadre le dio un balazo, simplemente retrocediendo las manecillas de ese gran reloj. Mi casa se encuentra ubicada en el Cerro del Vigilante, en la colonia Romero de Terreros. Es una casa común, solo que un poco vieja. Cuando la compraron mis padres, ya tenía un par de décadas de ser construida, y eso fue hace cerca de 18 años. De chico, uno cree en fantasmas, pero le da una explicación irreal, como si fueran seres que vinieran de otro planeta específicamente a asustarnos. Con el tiempo, he aprendido que esa tal vez no sea la razón más veraz, ya que he llegado a la conclusión de que los fantasmas sí existen, pero no para hacernos la vida miserable, sino para mejorar la suya. Tenía 8 años cuando ocurrió el primer suceso paranormal en mi casa. No sé si llamarlo así, pero recuerdo el miedo escalofriante que sentimos mi hermana y yo. Dormíamos en el mismo cuarto cuando un día, al estar ya a punto de entrar al país de los sueños, nos despertaron unos pasos un tanto toscos cerca de la puerta de nuestra recámara. Mi hermana, en su cama, y yo en la mía, permanecimos asustadas sin decir palabra alguna, hasta que decidimos pasar la noche en el cuarto de mis padres. Los años pasaron y los sucesos no se detuvieron. De hecho, se han vuelto una constante y algo con lo que hasta cierto punto hemos aprendido a vivir. Hace algunos años, cuando mi hermano tenía unos 9, estaba jugando en su cuarto, cuando de pronto vio a un hombre viejo parado en el pasillo. Fue rápidamente hacia mi mamá y le preguntó que por qué había un hombre en la casa. Cuando mi mamá asustada fue a revisar, ya no había nadie. Al poco tiempo se acercó la Navidad
Recuerdo que estaba en mi cuarto arreglándome para la cena cuando de pronto oí que gritaban mi nombre. Era una voz femenina, por lo que intuí que era mi mamá, la única mujer en la casa en ese momento. ¡Jessica!, oía, y yo, reaccionando, contestaba: ¿qué? Después de 3 veces de que me gritaran, me harté y salí a buscar a mi mamá para ver qué era lo que quería, y resultó que nadie me había llamado. Esa misma Navidad, toda mi familia se encontraba sentada en la sala y la puerta estaba abierta. Mi hermana vio pasar un hombre vestido de blanco y se desconcertó, pero pensando que era una alucinación decidió no hacerle caso. Casi inmediatamente después, su mirada se juntó con la de mi tía, quien había visto la misma imagen en el mismo lugar. Por otra parte, hace apenas unas semanas me encontraba muy preocupada buscando un libro. Se lo había pedido a mi papá y me dijo que no lo tenía. Entonces, busqué en internet el cuento que necesitaba leer del libro, pero no corrí con suerte. De pronto, sonó el teléfono. Para ir a contestar se debe pasar por enfrente de un librero, y es entonces que me detuve en un punto sin saber la razón. Cuando regresé de contestar la llamada, volví al punto donde me había quedado pensativa, y ahí estaba el libro que buscaba. Todas estas situaciones son reales, y ha pasado tanto tiempo desde que nos mudamos que me he acostumbrado a la idea de que alguien cohabita con nosotros. Quizá es alguien muy culto que lee en sus ratos libres, o tal vez sea alguien que vivía en la que ahora es mi casa, que simplemente la extraña y me rodea por sus pasillos en busca de tranquilidad, escapando un poco quizá del ajetreado mundo espiritual. En la casa de mi tía espantan. Ya han pasado varios acontecimientos con diferentes personas que aseguran los hechos. Dicen que mi abuela murió un día que no había nadie en casa más que uno de mis primos. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, se han encontrado otras razones de que en esa casa espanten. Desde que soy pequeña recuerdo que me contaron que a mi papá no le gustaba dormir en la casa de mi tía Lilia. En esa casa, mi abuela tenía una habitación como su preferida y siempre la ocupaba. Después de su muerte, mi tía decidió volverla cuarto de visitas. A los pocos meses de esto, mis papás decidieron ir a Puebla y pasar la noche con la tía Lilia. Al dormir, mi papá sintió una presencia que no lo dejaba despertar, pero que al mismo tiempo era reconfortante. Le dio un beso en la mejilla y se marchó. Años después, cuando yo ya había nacido, sentía que algo del área de las recámaras de esa casa no me gustaba. Tenía cuadros muy extraños. De hecho, uno era el retrato de una ofrenda. En la sala de televisión había un altar pequeño con las fotografías de mis 2 abuelos, altar que hasta la fecha no se quita. El escenario era ya de por sí escalofriante. Pasaron aproximadamente 15 años y mis papás, uno de mis hermanos con su esposa y yo decidimos quedarnos en casa de mi tía. Mi cuñada no sabía sobre las historias porque era muy miedosa y ya no había ocurrido ningún acontecimiento de este tipo. Pero esa noche, mientras yo dormía en el sofá de la sala de televisión, escuché gritos horribles. Inclusive, pensé que estaban asaltando a alguien en la calle. Del susto, corrí al cuarto donde dormían mis papás. Mi mamá salió de la recámara y se asomó a las otras, en las cuales mi hermano Antonio y su esposa estaban muy asustados. Cuenta mi hermano que sintió una presencia muy extraña, y su esposa también, a pesar de estar dormidos. Gritaron y se cayeron de la cama. Era una enorme sombra negra, una figura femenina con falda amplia, pero a la que no se le alcanzaba a ver el rostro. Sin embargo, para no armar un alboroto, no contamos nada a nadie y dejamos las cosas así. Meses después, mi hermano Esteban y su esposa, mis papás y yo decidimos ir a visitar a mi tía nuevamente. Como ya era tarde, decidimos pasar la noche ahí, a altas horas de la madrugada. Después de tratar de conciliar el sueño con la incertidumbre de que se fuera a aparecer algo, escuché un grito. En ese momento desperté y pensé que estaba soñando. Sin embargo,
Los gritos seguían y esta vez era mi hermano el que decía algo. Mi mamá salió de la habitación. Yo me levanté del sofá y juntas corrimos a ver qué era lo que estaba pasando. Mi cuñada, bañada en llanto, no pudo decir mucho. Simplemente recordaba que no podía despertarse y sentía una presencia que la observaba. Sí, era una enorme sombra negra en forma de mujer. Esa misma se le había acercado poco a poco. Como mi hermano no creía mucho en eso, no hizo caso a la situación y siguió durmiendo. Obvio que para mí era imposible volver a la cama y dormir. Ese día decidí no quedarme más en esa casa y hasta la fecha no he vuelto. Singularmente, la familia completa de parte de mi papá decidió pasar Año Nuevo ahí, en la casa de la tía Lilia. Mi tía Alejandra y mi tío Humberto pasaron la noche ahí, pero nosotros decidimos quedarnos en otro lado. Al siguiente día, después de la cena, mi tío Humberto empezó a contar lo que le había pasado la noche anterior, en la misma recámara donde habían pasado todas esas cosas de antes. Una presencia no lo dejó dormir. La misma sombra negra se le acercó y por más que trataba de volver a conciliar el sueño, la visión aparecía. Fue entonces cuando mi tía confesó que le sucedían cosas extrañas en su casa. Inclusive, algunos adornos se movían de su lugar y aparecían en la cocina. Pasó el tiempo y empezaron a hacer excavaciones en un parque de al lado de esta casa. Un día, una arquitecta llegó tocando la puerta para hacerle unas preguntas a mi tía. La arquitecta le comentó que habían encontrado huesos enterrados en el parque y que no sabían si la zona fue un cementerio o no. Pero para ahorrarse trámites legales, regresaron los huesos a donde estaban y decidieron no comentarlo a nadie. Hasta la fecha, el porqué de todos estos acontecimientos es una incógnita. Lo gracioso es que a casi todos a quienes les ha pasado algo no son de la familia directa, sino son los esposos y las esposas. Pero siempre surge la duda de saber por qué hay algo o alguien que se aparece manifestándose de diversas formas. Una de las leyendas por excelencia de México es la del charro negro. Y es que esta leyenda es muy conocida y ha sido vivida en carne propia por cientos de personas en todos los estados de la República. Muchas versiones circulan alrededor de esta aparición fantasmal, pero la mayoría coincide en lo elemental. Y a pesar de la distancia de los lugares donde se ha manifestado, existen testimonios sobre la aparición de este misterioso personaje, desde Chiapas hasta Baja California, pasando por Veracruz, México, y aunque no en todos los casos se le conoce con el mismo nombre, hay coincidencias y aspectos similares que hace suponer que se trata de la misma aparición. Por ejemplo, Javier Herrera era un hombre de 54 años. Vive apaciblemente en la bella ciudad de Veracruz. Él trabaja en el mantenimiento de un rancho. Su trabajo implica muchas labores. Una de ellas es la de alimentar a los animales y llevarlos al campo a pastar. Todos los días llega a su trabajo atravesando varios llanos desde su casa. Entra muy temprano y sale de trabajar cerca de las 10 de la noche. Esto lo ha convertido en un experto en caminar y conoce al dedillo todos los caminos que lo llevan a su casa. Sabe perfectamente quiénes tienen que recorrer el mismo camino, que por lo general son muy pocos. Como un hombre que le ha pasado toda su vida en el campo, Javier también conoce a los animales de la zona, pues durante más de 20 años ha recorrido aquel camino. Nunca había notado nada extraño, hasta cierta noche en que presenció un hecho que lo aterrorizó. Sucedió una noche de marzo de 1986. Aquel día don Javier regresaba agotado de tanto trabajo. Tenía mucha hambre y por lo mismo aceleró el paso para cenar con su esposa y sus hijos. A pesar de ser un hombre muy entregado a su labor, también tiene un fuerte apego a su familia. Aquella era una fría y profunda oscura noche, ya que las nubes se tragaban a la luna. Súbitamente sintió un escalofrío que recorrió su espalda y escuchó un ruido. Se percató con gran sorpresa de que alguien lo seguía, pero no quiso voltear por completo la vista, pues un intenso e inexplicable temor lo invadió. Solo atinó a acelerar más el paso, y armándose de valor, empuñó su machete que siempre cargaba consigo para defenderse de algún animal salvaje. Sin embargo, en esta ocasión, cada vez que sentía que estaba más cerca esa persona que lo seguía, sentía más miedo.
Como sucede cuando ocurre una manifestación sobrenatural, el miedo que se tiene de pronto es indescriptible. Un sudor frío hizo estremecer a Javier, se sintió desfallecer y con pavor decidió enfrentar a lo que fuese que estaba cerca y detrás de él. Armado de valor, volteó pronto y la imagen que contempló lo paralizó. Se trataba de un gran caballo negro, brillante, con ojos espeluznantes y diabólicos que parecían arrojar fuego. Era montado por un hombre alto y robusto, con un amplio sombrero de charro. Según Javier, este hombre parecía no tener ojos, nariz ni boca. Su rostro era solo un borrón que estremeció con tan solo mirarlo. Don Javier ya no pudo moverse ni hablar. Todo su ser estaba inundado de pánico. Alrededor del jinete y su caballo había una absoluta oscuridad, que daba la impresión de tragarse cuanto estuviera cerca. Este misterioso hombre, o lo que fuera, mostró una mano que se veía roja y con larguísimas uñas, seca, y tomó una bolsa que colgaba de la silla de su caballo y se la extendió, ofreciéndosela a Javier. La bolsa se abrió parcialmente y este vio que estaba llena de dinero. En aquel momento era mayor su terror que su interés por cualquier cantidad de dinero que le presentaran, así que la rechazó. El jinete se la ofreció de nuevo, pero tampoco aceptó, en parte porque el miedo lo mantenía inmóvil. Al ver que sus ofrecimientos no eran aceptados, el atemorizado Javier se volvió con su caballo y partió veloz galope por entre las sombras de la noche. Sin embargo, Javier nunca escuchó del sonido del galopar del corcel. Poco a poco se recuperó de la impresión y con los pies casi arrastrando al suelo, continuó su camino hasta su casa. Al llegar a su hogar se sentía tan asustado que no quiso comer, e inmediatamente comenzó a contarle lo sucedido a su esposa, quien también se asustó mucho con tan espeluznante historia. Esa noche se fueron a la cama sin cenar y sin poder dormir. Al día siguiente, muy temprano, se levantó y acudió a trabajar, y a pesar de no haber dormido durante toda la noche, se dirigió al campo. En el camino hacia el rancho se detuvo a analizar el lugar donde había tenido aquella extraña experiencia, pero no había nada normal. En todo el día no pudo concentrarse en sus labores. Estuvo inquieto hasta la hora de salir. Esa misma noche caminó con mucho miedo de regreso a su casa. Temía encontrarse de nuevo con ese misterioso charro. Para su fortuna este no apareció, ni sucedió nada extraño. Durante la siguiente semana no hubo ningún incidente sobresaliente, pero al 9º día de nuevo se le apareció el charro, surgiendo de entre la penumbra en un espectral silencio. Ahí estaba otra vez, esperándolo con la misma aterradora fisionomía. El jinete volvió a ofrecerle una bolsa con dinero. Javier la rechazó otra vez, pero esta vez el charro fantasma con una voz de ultratumba le dijo: «Me volverás a ver». Y de nuevo desapareció en un silencio sepulcral. Ahora don Javier se ha preocupado y se ha puesto a pensar qué va a hacer la próxima vez que se encuentre con él, porque tiene miedo de que le haga daño por no aceptar lo que le ofrece, pero también de aceptar el dinero. No sabe cómo lo pagará o bajo qué condiciones lo ha elegido para dárselo. Su vida ya no es la misma. Don Javier aún vive con la incertidumbre, y a pesar de que ya pasaron varios años del suceso, no ha vuelto a ver al misterioso charro, ni ha sucedido nada trágico en su vida. Espera con angustia volver a verlo para que al fin de una vez por todas considere si acepta o no el dinero de un fantasma que le ofrece. ¿Quién sabe qué? ¿A cambio de qué? ¿Usted qué haría? Don Javier prometió contarnos lo que le ocurra si llegase a sucederle de nuevo esta espectral aparición. Este es solo un ejemplo de las muchas apariciones que se comentan del misterioso charro negro. En otro caso muy similar, y que ha tenido decenas de testigos, o más bien víctimas, se narra la extraña aparición de un hombre vestido de negro. Esta leyenda es muy conocida en las poblaciones de Metepec, Atlisco y Atlimeyaya, en Puebla, lugares donde muchas otras leyendas fascinan a los habitantes. Esta es una zona muy pedregosa y poco visitada por viajeros. Atlimeyaya y San Pedro están a 17 kilómetros del centro de Atlisco. En el día llegan camiones cada 2 horas, transportan gente que va a esos pueblos por alguna causa. Sin embargo, después de las 10 de la noche ya no hay ningún transporte público que lleve a las personas. Lo único que se puede hacer es tomar un taxi. Son precisamente los taxistas quienes viajan a cualquier hora de la noche, los que han vivido la experiencia en la oscura y solitaria carretera que va hacia Atlimeyaya. Ellos cuentan que después de dejar a sus pasajeros, cuando ya vienen de regreso, a la mitad del camino, se les ha aparecido un misterioso hombre vestido de charro. Son muchas las historias de aparecidos que cuentan en las carreteras,
hombres que piden aventón, mujeres que vagan solitarias, niños que parecen jugar sin ningún temor a la orilla del camino en medio de la penumbra de la noche. Pero este aparecido es diferente. Lo describen como un charro vestido de negro, con sombrero pequeño. Nadie ha podido verle el rostro y sus oscuras ropas se pierden entre las sombras de la noche. Se dice que este ser les hace la parada a los taxistas, aborda el vehículo y después de avanzar por la carretera durante unos minutos, se baja del auto en movimiento. Sin abrir las puertas, es decir, desaparece sin dejar rastro alguno. Hay quien afirma que al esfumarse, emite una siniestra carcajada. Algunos de los taxistas que amablemente compartieron su testimonio con nosotros aseguran que al intentar verlo por el espejo retrovisor, solo se alcanza a percibir una silueta borrosa, como si fuese una sombra. Inmóvil y en silencio sigue sentado ahí atrás. Justo cuando el chofer trata de hacer plática con el pasajero, es cuando se percata de que ha desaparecido. Lo más curioso es que no aparece cuando el chofer va con algún pasajero. Solo lo hace ante quienes van solos y además, regresando de Atlimeyaya, nunca de ida. Inclusive, también algunos conductores de autos particulares lo han visto. Estas apariciones han ocasionado que muchos de estos señores ya no quieran hacer viajes a ese pueblo durante las horas de la noche. Nunca ha dañado a nadie, pero debemos considerar que no es agradable llevar a un pasajero misterioso que de pronto desaparece sin dejar rastro. ¿No lo creen? Son numerosos los lugares, pueblos y rancherías en el Estado de México, donde también se ha visto al charro negro. Aún hoy en día se aparece por ahí. Se dice que algunos campesinos, al caminar entre las milpas, en la oscuridad de la noche, han escuchado al brioso galopar de un caballo. Lo escuchan muy cerca, como 1 metro de distancia, pero no pueden verlo. Y después de unos minutos que ha cabalgado cerca de ellos sin mostrarse, por fin se aparece un hombre vestido de charro, montado en un caballo negro, que parece el diablo. Los mira, suelta una terrorífica carcajada y se va a todo galope sin haberles hablado palabra alguna o hacerles daño. Por muy valientes que sean los testigos de esta macabra aparición, no pueden evitar sentir que la sangre se hiela en sus venas. Muchos han sido víctimas del terror que produce ese misterioso ser y cuentan, con gran miedo, que en el momento de presenciar la aparición de este charro, el cuerpo se paraliza del pánico, lo que les impide huir. También en los límites de Puebla, a unos kilómetros de la Ciudad de México, los lugareños de varios poblados que se encuentran en esa zona narran un suceso espeluznante, el cual es muy similar a las apariciones del charro negro, con la curiosa característica de que en este caso es una mujer la que se aparece. Pedro Durán, quien es de Teciutlán, Puebla, tiene muchos amigos campesinos que cuentan infinidad de historias y leyendas de este tipo. Algunos parecen ser ciertas. Juan, buen amigo de otro campesino llamado Pedro, que conoce bien los alrededores, ya que cuando era joven también se dedicaba a cazar animales para venderlos, él nos cuenta que en una ocasión en que 2 hombres caminaban por una solitaria vereda, sucedió algo inexplicable. Su amena caminata fue interrumpida súbitamente por la sobrenatural aparición de una mujer vestida de negro, montada sobre un caballo. Esta mujer se postró frente a los campesinos, invitándolos a subir al corcel con ella. Llevaba un largo vestido de encaje que mostraba una figura atractiva, pero el rostro no se le veía. Uno de los hombres no lo pensó y se fue con ella, creyendo que tendría una agradable aventura. Al subirse a este conquistador, el caballo de la mujer levantó la cara, descubriendo el velo que le caía suavemente sobre el rostro. Era una calavera, era la muerte misma. Pero el incauto ya no pudo bajarse, pues el caballo arrancó frenético galope. Solo se escucharon los gritos de aquel infeliz que ingenuamente había obsequiado su alma. El otro campesino, lleno de pavor, echó a correr como el viento, y sin detenerse ni un momento hasta llegar a su casa. Como es natural, contó lo sucedido a varias personas y entonces fueron en grupo con antorchas y armas a buscar al hombre extraviado. Revisaron todo el valle y las colinas, hasta que al fin hallaron el cuerpo ya sin vida del pobre hombre. La mujer le había sacado los ojos, dejando las cuencas vacías y calcinadas. Su cuerpo parecía estar aplastado y en un rictus de terror se dibujaba un lacerado rostro. Se dice que no fueron los únicos en presenciar la aparición de esta mujer. Sea cierto o no, no deja de sorprendernos. Por si las dudas, mejor será no aceptar dinero o subir a caballos de personajes desconocidos. Estas son algunas historias acerca del charro negro, pero surge una pregunta. ¿Cuál es la historia original de esta leyenda, de esta aparición que es por excelencia la leyenda típica de nuestro país?
y que tiene un pasado tan antiguo como la época virreinal. Hay que dejar clara una cosa. Ser un charro no es algo barato, no es algo sencillo, es ostentoso. Todo viene desde la vestimenta tradicional del charro, de Salamanca, de España, que cuando pasa a la Nueva España en México, se convierte en el traje llamado del chinaco, que va avanzando y evolucionando, consolidándose como el traje del charro, del arriero. La leyenda original del charro negro tiene que ver con estos deseos de ser ostentoso, con los deseos y con el cansancio de tener una vida de mucho trabajar y nada que gozar. Y es que en la época colonial, un hijo de una familia de agricultores no quería otra cosa más que en la vida que ser un charro. Pero eso no es nada barato. El charro necesita para su traje, por ejemplo, espuelas de plata hechas de amozoc, sombrero de Jalisco, abalorios de oro y de plata, un espadín también hecho de oro, lo cual no puede ser pagado con el salario de un simple agricultor. Cansado de eso, porque siempre trató de hacerlo, había días que no comía para comprar un sombrero, había días en el que tampoco gastaba nada para tratar de tener sus espuelas. Lo único que había conseguido era un sombrero de segunda mano y un caballo viejo. También para ser charro necesitas dinero para apostar, para beber, para lucir. Y además este joven no era bueno en las apuestas, las más de las veces terminaba poniendo. Sigue el tiempo, no consigue nada, mueren sus padres y sus hermanos no quieren apoyarle. Cansado, hastiado, hostigado de todo, va de regreso después de una larga jornada laboral. Y en el camino se encuentra al mismísimo diablo, elegantemente vestido, sobre un caballo negro precioso, de esos alazanes, negros totalmente, sin marca alguna. Y con una voz amable se dirige al joven. Buenas tardes. Buenas tardes, señor, trata de responder. Quiere alzar la mirada y no puede. Algo se la mantiene baja. No recuerda a este joven que, cansado, en vez de rezarle a Dios, le había rezado al de abajo. Y había pasado el tiempo de ello. Cansado, fastidiado, dijo que si no tenía otra forma de conseguir lo que quería más que vender su alma al diablo, lo iba a hacer. La respuesta no fue rápida, ya había pasado el tiempo, pero este ser le dijo: ¿sabes quién soy? Tú me has hablado. Sí, señor, sé quién es. ¿Estás dispuesto a cambiar tu alma por todo lo que quieres? Fama, fortuna, caballos, ranchos, mujeres, dinero, comida, alcohol, ganar siempre las apuestas, salir siempre avante, victorioso de todo lo que emprendas. Sí. ¿Estás seguro? Lo estoy. ¿Sabes que cuando tú mueras, tu alma es mía? Lo sé. Ándale pues. Ve a la casa de tus padres y donde era el granero. Ahí encontrarás lo que necesitas. Yo sé que lo que vas a comprar va a ser tu traje, un caballo como el mío, y a jugar y a gastar como si no pudieras hacerlo en otra vida. Ándale. Pero recuerda, cuando tú mueras, el alma es mía. Hay que resaltar que la leyenda del charro negro no solamente es la leyenda de una persona que está cansada de sufrir la vida, de querer anhelar algo tanto que no puede alcanzarlo con propio esfuerzo. La vida es injusta, y este hombre así lo sintió. Sin embargo, la leyenda del charro negro también es una leyenda de lealtad. Ya lo sabrán. Pues bien, nuestro joven amigo llega al granero que era de sus padres, y entre las ruinas se encuentra muchos costales llenos de monedas de oro, que en aquel tiempo era una fortuna incalculable. Todo cambia. El perdedor de siempre ahora gana en todo. Llega una apuesta, sale victorioso. Emprende un negocio, le sale a las mil maravillas. Todo le resulta muy bien. Y antes el perdedor, ahora es el señor. Todos saben que tiene dinero, que tiene éxito, fortuna, tiene todas las mujeres que quiere, gasta el dinero en lo que se le antoje. Y compra ranchos, apuesta, bebe, va a fiestas y nunca usa traje alguno que no sea el de gala. No importa si va a andar a caballo, siempre anda de gala. Para eso tiene el dinero, para eso hizo el trato. Pasa el tiempo
y recorriendo los ranchos y las comarcas buscando qué comprar y en qué gastar, y encuentra un día un pequeño caballo que había nacido no hace mucho, de patas grandes, bonito, precioso, todo negro sin marca alguna. Lo compra y lo cría. Se dice que este caballo no comía con la mano de nadie más. Si alguien quería sacarlo a pastar, le aventaba coces, patadas, trataba de morderlo. Se enfurecía. Solamente se dice que a la mano del amo comía. Y esto a nuestro charro le encantaba, le daba risa, lo quería. Era el único ser al que le daba su amor y bondad. Pero el tiempo pasa y no perdona. Un día de tantos, este charro ve a lo lejos la figura que se le apareció aquella noche. Tiene miedo. Sabe que ha gastado mucho, que ha disfrutado, que ha hecho maldades. No ha ayudado en nada. Hijos, no sabe cuántos son. Nunca se hizo responsable de nada. Nunca los quiso conocer, nunca los crió. Siempre acompañado de su caballo. Andaba de un pueblo a otro, de un rancho a otro, comprando, gastando, vendiendo, haciendo lo que se le antojara. Pero ahora, ya estando viejo, tiene miedo. No quiere perder su alma. Va a sus ranchos, pone cruces blancas, pide apoyo a los curas, a la iglesia, hace donativos, construye capillas, pero nada es suficiente para salvar su alma. Y lo sabe, y por eso tiene miedo. No le puede pedir ayuda a los amigos, no hay. A los hijos no los conoce. Solamente cuenta con su caballo. Sigue recorriendo hasta que un buen día, en un puente, lugar marcado por el diablo, por cierto, se le aparece y le dice: hasta aquí llegaste, ya no vas a seguir corriendo, solo venía a recordarte la promesa que habíamos hecho. Pero como ya me hiciste enojar, ya no me voy a esperar a que te mueras y te voy a llevar ya. En ese instante, la lealtad personificada en un caballo se le fue a los coces, patadas, mordidas al mismísimo diablo. Este simplemente se mueve de un lado al otro y empieza a carcajearse, soltando un satírico "válgame Dios, solamente este animal te quiere". Pues bien, malditos sean los dos, a los dos me los llevo. Se dice que en ese momento, este charro se le comenzó a consumir la carne hasta terminar en una calavera. Al caballo no le pasó nada, nada debía, solamente los ojos. Esos típicos ojos rojos como la lumbre del mismísimo infierno. Sorprendido por la fidelidad del caballo, le propuso un nuevo trato al charro, el diablo, y le dijo: de ahora en adelante jamás morirás, y vas a poder seguir recorriendo los cerros, las montañas, las rancherías, junto a tu fiel caballo, y vas a cazar a gente como tú, a gente que anda perdida, que busca dinero, que no quiere trabajar, que quiere todo fácil, y los traerás conmigo. Solo así podrás descansar. Solo así podrás ir pagando tu deuda de a poco. Por ahí dicen que el charro negro no siempre anda persiguiendo, que de vez en cuando se acuerda cuando estuvo vivo, de ese buen ambiente que tanto le gustaba. Y por eso también se le aparece a las personas buenas. Pero no los persigue para llevárselos, no les ofrece dinero, no les ofrece tratos, no los quiere perder, simplemente quiere platicar un momento. Y esa es una de las leyendas más bonitas e icónicas que tiene nuestro México, la del charro negro. Ten cuidado, mide el peso de tu corazón, y si te lo encuentras, valora por qué se te aparece. Quizás quiera charlar, o quizás no. Ten cuidado si te ofrece una bolsa con dinero y un trato a cambio. Esta historia me la contó la valiente mujer que trabaja en el sótano, por llamarlo de alguna manera, de la iglesia de San Antonio o la iglesia del Acordeón, ubicada en División del Norte en contraesquina de Las Carnitas, Michoacán. Cuando entré a trabajar aquí, la que antes ocupaba mi lugar me contó que hacía como un año se había muerto una señora que también trabajaba en este lugar, doña Juanita, que ya estaba muy grande y era la encargada de la limpieza de toda la iglesia. Doña Juanita se llevaba muy bien con todos los padres, no tenía familia. Me dijo que cuando Juanita murió, dijo que nunca se iba a ir de la iglesia. Es por eso que la otra muchacha se fue. Siempre veía a una señora barriendo, y cuando ella le hablaba, la señora desaparecía.
Yo ya me acostumbré a Juanita, aunque a veces me molesta que me mueva las cosas del lugar. Un día, Juanita estaba barriendo la puerta lateral cuando una pareja llegó a pedir informes para casarse. Juanita se los dio y atravesó la puerta. Yo nada más alcancé a escuchar los gritos de la mujer y, por supuesto, ya no se casaron aquí. Después de que esta mujer nos contó la historia a mí y a mi amiga, nos advirtió que saliéramos con mucho cuidado y sin manchar las escaleras porque Juanita acababa de barrer. Por supuesto, mi amiga y yo salimos corriendo. El 2 de noviembre de 1999, toda mi familia fue al panteón a visitar la tumba de mi abuelito y llevarle flores. Yo me quedé en la casa de mi abuelita Fanny, pues siempre fui de la idea de que las personas no tienen por qué ir al panteón. Ahí solo hay cadáveres, y a la persona fallecida no la verás ahí. Todo el día pasó normal. Conviví con mis primos, se reunieron todos mis tíos, en fin, un día feliz. Cuando llegó la hora de dormir, nos fuimos a la recámara. Yo pedí la cama matrimonial con el fin de dormirme sola. No tuve problemas para dormir, pero sucedió que en la noche, realmente no sé a qué hora, yo estaba tapada de pies a cabeza cuando sentí que me empezaban a caer muy rápido. También estaba sudando frío, tenía la boca muy seca, no quería abrir los ojos y sentía que si me destapaba iba a ver a alguien y me iban a espantar. Realmente tenía miedo. Sentía muchos deseos de hablar con alguien, pero el terror me había invadido. A tal grado fue esto que no podía abrir la boca. Así duré como 1 hora. Bueno, para mí fue un tiempo muy largo. Después, todos estos síntomas pasaron. Fue cuando decidí abrir mis ojos, claro, sin destaparme, y esperar a que amaneciera. Así con la luz ya no me espantarían. Cuando amaneció me levanté, me bañé y me cambié. Mi mamá y mi abuelita Fanny me hablaron para desayunar. Cuando fui al comedor, mi mamá me miró con curiosidad los pies y me preguntó molesta por qué me había rayado los pies. Yo levanté mis pies y le contesté sorprendida: ¿me rayé los pies? Al verlos, tenían pequeñas marcas negras. Realmente nunca les vi forma, pero estoy segura de que no eran solo manchas, pues estaban como escritas en un patrón que yo no podía reconocer. Mi mamá me pidió que le llevara alcohol para borrarme las manchas. Después de un rato, se dio cuenta de que no era tinta porque no se me quitó. Intentó con thinner para ver si era pintura, pero resultó lo mismo. Después de varios intentos, se dio cuenta de que parecían marcas escritas con ceniza. Lo curioso es que no se quitaban. Me dijo que lo dejaría así, que con el paso de los días se me quitarían. Lo sorprendente es que tuvieron que pasar más de 30 días para que se desaparecieran esas marcas. Y esto no sucedió poco a poco. Un día, cuando amanecí, ya no las tenía. Desde ese día, cada vez que vamos a Guerrero en Día de Muertos, acompaño a mi mamá y a mi abuelita al panteón para llevarle flores a la tumba de mi abuelito Nico. El día 5 de febrero está maldito. Mi madre dice que el día 5 de febrero está maldito. Mi familia recibió una maldición que aplica para esa fecha. Si analizamos la historia, la verdad es que nos cambiamos de religión por esta maldición. Todo comenzó hace poco más de 17 años, como se los voy a relatar a continuación. Hace 17 años y unos meses salimos de la Caribe de mi papá. Yo tendría alrededor de 11 meses e iba sentada en el asiento trasero con mi madre. Mi hermano, que es un poco mayor, iba sentado adelante. Ese día fue el copiloto de mi padre. Mi papá iba manejando muy rápido por una avenida grande y al momento de frenar, estos no funcionaron muy bien, por lo que nos estrellamos con un coche. A partir de ese momento todo fue caótico. Los vidrios nos saltaron a la cara y todos querían sacarnos del coche, pero mi madre no los dejaba porque temía que nos fueran a robar. De repente alguien gritó: «¡Se está chorreando la gasolina!»
Entonces mi mamá sacó fuerzas de no sabemos dónde y nos sacó a todos. Inmediatamente nos llevaron a un hospital donde nos atendieron y nos sacaron a mi hermano y a mí todos los cristales que se nos habían incrustado en la cara. Mi papá no sufrió ninguna herida, pero mi madre tenía una gran cortada en la rodilla. Por esa cortada le hicieron algunos análisis en los cuales se descubrió que estaba embarazada. Después de ese diagnóstico le tuvieron que practicar otros análisis, de los cuales concluyeron que el embarazo era de alto riesgo, por lo que lo mejor era abortar o arriesgarse a que el bebé saliera con alguna deficiencia, ya fuera físico o mental. Mi madre fue con mi tía, Ana Lucía, que es enfermera, para que la viera. Ella le contó de un lugar donde se reunía y la llevó ahí. Mi mamá recibió una bendición por medio de una oración, y después de esta, los diagnósticos de los doctores cambiaron por completo, y ya el bebé no corrió ningún peligro. Unos meses después estaba naciendo mi hermana, que ahora tiene 17 años. Sin embargo, la siguiente manifestación de esta maldición fue un año después. Tuvimos otro accidente automovilístico, no muy fuerte, pero mi madre sufrió de una lesión severa en la espalda, que hasta la fecha la tiene bajo una serie de tratamientos quiroprácticos. Todo eso pasó sin mayor percance ni impacto, pero hace unos 6 años, a mi hermana la operaron de emergencia del apéndice. Fue también un 5 de febrero. Hicieron la operación muy temprano por la mañana, y yo sufrí mucho porque mi hermana es mi mejor amiga y no quería que le pasara nada. 2 años después de eso fuimos a visitar a mi abuela. Mi mamá dijo que nos quedáramos, que nos iríamos al día siguiente, ya que no quería manejar porque era 5 de febrero y ese era un mal día. Mi tía le dijo que no pensara en eso y que desaprobara esa maldición en el nombre de Dios, y se acabó. Al menos desde hace 4 años no ha pasado nada en un 5 de febrero. Esta historia le sucedió a Roberto, un amigo, y es el mismo quien me la narra. Mi padre tiene un rancho cerca de Marabatio. Mi padre y sus hermanos eran gente que se dedicaba a actividades no muy buenas y nos llevaban a ese rancho en ocasiones. Justamente en una ocasión que estuvimos en el rancho de mi padre, mi madre y yo nos encontramos cenando tranquilamente en la noche, cuando de repente llegaron unos hombres que azotaron la puerta y gritando: «¡Ya te cargó, Roberto!», refiriéndose a mi padre. Los tipos que cargaban armas muy grandes se dirigieron a mi padre, lo agarraron entre los dos y lo sacaron de la casa. A nosotros nos apuntaba otro tipo. De pronto oímos disparos y a mi padre gritar. Luego se escuchó el grito de uno de ellos que decía: «¡Cuélgalo, cuélgalo! Así aprenderán estos hijos de...». Todo se quedó en silencio. Alrededor de 15 minutos. Y de ahí se fueron. A mi madre y a mí no nos hicieron nada ni nos decían nada. Cuando se fueron, salimos. Enfrente de la casa hay un árbol muy grande donde estaba colgado mi padre, lleno de sangre y balazos por todas partes. El impacto fue muy grande. Mi madre y yo no dejábamos de llorar. Mi madre se desmayó y yo no sabía qué hacer. No había nadie ni nada que nos pudiera ayudar. Después de un rato mi madre reaccionó. Me cargó hacia el auto y nos fuimos a la estación de policía. De ahí nos llevaron a la Casa de México y supongo que los policías fueron por mi padre. Yo me quedé con mi abuela y no supe más del asunto. Hasta cuando tenía como 15 años, uno de mis tíos me explicó toda la situación. Lo más interesante de esto es que cada vez que vamos al rancho con amigos o familiares a pasar unos días, vemos a mi padre colgado en el árbol. La única explicación que tuvo mi madre es que cuando los policías fueron a investigar no había nadie colgado en el árbol y nunca encontraron el cadáver de mi padre. Nunca supimos si regresaron por él o si los policías lo escondieron. Pero desde entonces, el rancho no se puede vender ni traspasar. La gente nunca lo ha querido comprar, además de que se ha convertido en una leyenda. En todas partes conocen el rancho
porque han ido ahí hasta hacer reportajes. Han querido grabar la imagen y curiosamente algo raro pasa cuando lo intentan. Hasta la fecha no han podido grabar nada, solamente verlo. Roberto dice: siempre fue doloroso para mí, pero ahora lo entiendo. Y lo único que quiero es que mi padre descanse en paz. Pero cuando quieras, vamos. Yo inmediatamente respondí: nunca iría, ni aunque me pagaras. Esta historia me la relató mi primo, y es algo que le sucedió a su hija. Mi primo tiene actualmente 35 años y su hija 4. Y la historia es así. Un día, como cualquier otro, llegaron a su casa y llevaron a la niña a acostar. Al día siguiente, la niña les comentó que por la noche jugaba con una señora y que platicaban muchas cosas. Mi primo y su esposa no le dieron mucha importancia porque creían que a lo mejor había sido solo un sueño de la niña. Pero pasaron los días y la niña continuaba platicando lo mismo de que jugaba con una señora. Un día, la esposa de mi primo le preguntó que cómo se llamaba la señora y le dijo que se llamaba Josefina, lo cual le cayó de sorpresa porque la abuela de Blanca, es decir, la esposa de mi primo, se llamaba así. Pero había muerto hace ya muchos años y ni siquiera ella misma la había conocido. Un día, Blanca llevó a su hija con su mamá y le comentó lo sucedido, por lo que la mamá decidió enseñarle unas fotografías que tenía guardadas en un cuarto de la azotea y que nadie había visto, mucho menos la niña. Ya sacándolas, deciden enseñárselas a la niña, y en esa foto, donde hay varias personas, le preguntan cuál de ellas es con la que juega por las noches. Y ella señala a una señora. Y así, en todas las fotos que le mostraron en donde salía esta señora, la niña señalaba siempre que esa era la persona con quien jugaba. Asustada, la esposa de mi primo le habla a su trabajo y le cuenta lo sucedido. Mi primo decide llevar entonces a la niña a la iglesia. Ya en la iglesia, el padre le realizó como una especie de exorcismo y le dijo a mi primo que la niña no tenía nada y que lo único que podían hacer es ofrecerle una misa a esa señora. La esposa de mi primo decidió que la misa se le organizara a su papá, porque el señor no había asistido al velorio de su mamá y creyeron que él era el indicado para realizar la misa. Después de realizar la misa, ese día en la noche llevaron a la niña a acostar. Al día siguiente, la niña dijo que la señora se había enojado y que por su culpa ya no iba a jugar ni platicar más con ella. Desde ahí, ya nunca la volvió a mencionar. En el reflejo de la puerta vi a un niñito de blanco. La historia que voy a describir aún no es leyenda, porque pasa en la actualidad en mi familia. Para ser más específico, le sucede a mi hermana, se llama Briseida y tiene 14 años. Sucede que ella tiene cierta suerte con las visiones. Y esto sucedió en Salamanca. Nosotros vivíamos allá en Guanajuato, en una casa que tiene 3 pisos. El lugar fue remodelado y un cuarto del tercer piso quedó habilitado como gimnasio, que estaba dividido del cuarto de lavado por una puerta mitad de aluminio y la otra mitad de cristal. Una noche mi hermanita se puso a hacer ejercicio. Según ella estaba haciendo abdominales en un aparato que queda frente a la puerta. Cuando estaba levantándose por el ejercicio, en el reflejo de la puerta, vio un niñito de blanco pero con ojeras que se le quedaba viendo. Al principio no reaccionó, solo volteó hacia atrás y no vio nada. Luego se fue a comentarle a mi mamá, que estaba en la sala de la televisión, lo que había pasado. Al bajar las escaleras empezó a llorar y luego le comentó a mi mamá: yo iba llegando de un partido de fútbol y quería bañarme, pero cuando la vi llorando y me platicó lo que le había pasado,
Preferí quedarme así de mugroso y esperar a que amaneciera para limpiarme, porque todas las toallas estaban hasta allá arriba. El caso es que desde ese día mi hermana ha visto a ese monito como 7 veces, pero lo peor es que no le asusta, y no solo se le aparece ese tipo, sino que también ha visto a una viejita rondando por la casa. Esto es como una historia propia de ese lugar, pero lo que es feo y al mismo tiempo reconfortante es que estas personas solo se le aparezcan a mi hermana. Ella dice que no se espanta porque se le aparecen cuando no está pensando en nada que tenga que ver con todo ello. Hace alrededor de 14 años fui a un campamento Boy Scout donde hicimos un rally. En dicho rally teníamos que pasar por unas vías del tren, subir un cerro, etc. En fin, el evento nos llevó toda la mañana. Ya en la tarde, cuando regresábamos, pasamos de nuevo por las vías del tren y vimos unos juegos que estaban a unos escasos metros de las vías. Así que pedimos permiso a los guías para que nos dejaran jugar. Los guías accedieron y todos nos fuimos a jugar. Entre los juegos había una resbaladilla más alta de lo normal, que abajo tenía un par de rocas con unas esquinas medio afiladas. Pero a pesar de que se veía bastante peligrosa, era el juego más demandado por nosotros, así que había que hacer fila para subir a la resbaladilla. De repente, un niño llegó y nos preguntó si podía jugar con nosotros. Le dijimos que sí, así que se formó y se subió a la resbaladilla igual que todos. Después de un rato de estar jugando, entre risas y empujones de la fila, el niño se cayó de lo más alto de la resbaladilla y fue a dar de cabeza en contra de las rocas. Al verlo, todos nos quedamos atónitos. Pensábamos que se había descalabrado o algo así, pero no. El niño se paró como si nada. No lloró, no dijo ouch y ni siquiera se sobó. Solo se despidió y se fue hacia las vías. Mientras se alejaba, parecía desvanecerse a lo lejos. Lo sorprendente es que las vías no estaban a más de 30 metros de los juegos, y del otro lado de ellas había un barranco, por lo que era imposible que siguiera caminando a lo lejos. Esa misma noche, el guía nos contó por qué los niños del pueblo no iban a los juegos donde habíamos estado jugando en la tarde. Y nos dijo que un niño que cruzaba las vías para ir a los juegos había sido atropellado por el tren y que por lo tanto, siempre que van niños a jugar, se aparece el niño atropellado y juega con los demás. Hace un buen tiempo, dice mi papá que donde vivo en la actualidad, su abuelo mató a un niño accidentalmente, porque en realidad quería matar a una señora que siempre hablaba mal de él. Desesperado, le dio un disparo pero no pudo acertar, y al que en realidad le dio fue al hijo de la señora. En realidad, no sé por qué tanto odio a la señora. Yo creo que no era para tanto, pero en fin, así pasaron las cosas. Los días continuaron y la policía llegó a buscar al abuelo de mi papá, pero él, después de que mató al niño, se fue del pueblo y solo llegaba a la casa a la 1 o 2 de la madrugada. Dice mi papá que a partir de que su abuelo mató al niño, como a las 4 de la madrugada, cuando éste ya estaba descansando, llegaba una sombra y lo sacaba a las vías del tren que están cerca de mi casa, porque justo a esa hora pasaba el tren. Y dice mi papá que se la pasaba jaloneándose con la sombra, porque ésta lo quería aventar a las vías. Y así estuvo un buen rato, hasta que la policía detuvo al abuelo de mi papá. Como a las 3 semanas salió, pero cuando lo hizo, ya le habían quitado su terreno y las pocas cosas que tenía. Esa misma noche que llegó a su casa, regresó otra vez la sombra, pero esa vez el señor salió por su propia cuenta, sin necesidad de pelearse con ella. Cuando regresó, ya eran como las 6 de la mañana,
Y dice mi papá que agarró una escopeta y se dio un tiro en el pecho. Después de eso, la sombra ya no regresó. Esta historia me la contó mi abuela que vive en Guanajuato, en un pueblito llamado Santa Cruz de Gamboa. Ella dice que hace ya mucho tiempo se enteró de un suceso que a muchos dejó con la boca abierta y con las puertas bien cerradas. Cuenta que ella tenía como 12 años y por aquellos tiempos corría un rumor de que había una bruja, que esta era una joven que salía por las noches y que llamaba la atención por sus hermosos ojos y por sus facciones finas. Sin embargo, nadie se atrevió a hablarle por ningún motivo. Pasó el tiempo y un día un hombre llegó corriendo a la iglesia del pueblo. Llamó al padre y le pidió que por favor saliera a confesar a una mujer que estaba a punto de morir, pero antes de que el padre saliera, el hombre le advirtió que la mujer era la que todos llamaban la bruja. No importándole esto al padre, fue con ella. Al llegar a su casa, una vecina le hizo entrar rápidamente y el padre pudo notar que era una casa muy antigua y que en ella se sentía un ambiente de tristeza y de melancolía. Al llegar a la recámara vio a la joven muy demacrada y apenas acabó de confesarla, murió. Al día siguiente el padre al buscar su misal se dio cuenta de que lo había dejado en la casa de la joven, así que en la tarde decidió pasar por él. Al tocar la puerta salió del dueño de la casa, un anciano que dijo llamarse don Melquiades. El padre le preguntó que si de casualidad no había encontrado su misal, pues lo había olvidado la noche pasada al confesar a aquella alma necesitada. Don Melquiades, muy asombrado, le preguntó al padre que a qué se refería, pues ahí solo vivía él desde hace mucho tiempo. El padre incrédulo le pidió que si lo dejaba pasar a ver, para cerciorarse. Don Melquiades accedió. El siervo de Dios se sorprendió al ver que efectivamente era la casa en la que había estado una noche anterior, pero que el mobiliario era muy diferente, y por más que buscó no halló su misal. Sin embargo, al pasar por una habitación, miró un cuadro antiguo colgado en una pared con el retrato de aquella muchacha de ojos tristes a la que había confesado la noche anterior. Inmediatamente le preguntó a don Melquiades que si el joven era algo de él, algún familiar, alguna pariente. Melquiades le dijo que esa joven era su tía y que tenía muchos años de haber muerto, debido a que ésta salía todas las noches a buscar a su novio, que había desaparecido misteriosamente, y que por esta razón había muerto de pulmonía, tan repentinamente que no había tenido tiempo de confesarse. Esta es la historia que me contó mi abuela, Petra, y algunos todavía dicen que por las noches se ve caminar a una hermosa joven en busca de alguna persona. Hace unos 15 años aproximadamente, en el pueblo de Apán, en el estado de Hidalgo, vivían mis abuelos por parte de mi papá. Ellos vivían en una zona de ranchos y pastorales. En las noches parecía una zona desértica, puesto que no había civilización alguna. Entonces, cuenta mi abuela que cuando mi abuelo le daba por tomarse algunos tragos en la cantina del pueblo, le gustaba regresarse caminando hasta su casa. Para esto, tenía que cruzar un río con un dique de tierra de unos 7 metros de altura, rodeado de árboles de alcanfor, muy grandes, los cuales ocultaban toda luz que pudiera provenir del exterior. Con esto, cualquier persona que cruzara por allí debería tener realmente valor, debido a la oscuridad del lugar. Entonces, ese día, cuando mi abuelo regresaba del pueblo con algunas copas encima, cuenta mi abuela que en el camino encontró a una mujer muy hermosa, quien le llamaba de una forma por demás sugestiva, y el abuelo, siendo como comúnmente se dice, de ojo alegre, siguió a esa mujer tan hermosa hacia donde ella se dirigía. Cuando mi abuelo se acercó a preguntarle si la podía acompañar o si quería seguir la borrachera a su lado, se encontró con que esta señora de cuerpo exuberante y voz sensual era ni más ni menos que la misma muerte. Entonces, mi abuelo salió corriendo. Dice que no recuerda cómo cruzó tan rápido el dique y el río para llegar muy asustado a gritarle a mi abuela que había visto a la muerte y que por favor lo perdonara por todas las cosas que le había hecho. Esto lo tuvo como un retrato durante el resto de su vida.
No sé a qué se deba que la gente crea tantas cosas. Muchos se preguntan si serán verdad. Lo que sí podemos decir que es cierto es que las leyendas tuvieron, han tenido y tendrán gran influencia en el devenir de los pueblos. Supongo que esta leyenda se parecerá a muchas, pues trata de la aparición de un ser fallecido. Esto sucedió una vez que fui a casa de mi abuela. Hubo una reunión en la que, como siempre, los niños no tienen lugar y se tienen que conformar con jugar con los tontos juguetes que les dan. Yo estaba aburridísima, tirada en la cama de mi abuela viendo la televisión, cuando de pronto entró a la recámara una señora que no conocía, pero que me inspiró confianza. De pequeña, no acostumbraba a ser muy sociable, que digamos. Sin embargo, me puse a platicar con la señora. Ella era una anciana de cabello canoso y muy amable. Me llamaron para cenar y la señora me dijo que fuera, que ella se quedaba un rato más en la recámara para ver la televisión. Unas semanas después, mi abuela se puso a hacer limpieza y sacó unas fotos. Yo me puse a verlas y en una de ellas estaba la viejita del otro día. Cuando le dije a mi abuela que conocía a la señora, le dio risa. Me dijo que no era posible, pero no me dijo por qué. Tiempo después, me enteré de que la señora ya estaba muerta cuando yo le hablé. Que de vez en vez llega a visitar el lugar donde vivió tantos años y que ese día decidió saludarme. El fantasma de la presidencia. Un empleado de la presidencia municipal de la ciudad de Reynosa tenía que entregar un trabajo urgente a las autoridades militares. Su oficina se localizaba en el lugar que ocupa actualmente el Departamento de Atención Ciudadana, en el segundo piso del lugar. Era entre la 1 y las 2 de la madrugada cuando el empleado volteó instintivamente a la escalera que sube al tercer piso del edificio y lo que vio le heló la sangre. Nos relata: una de esas noches, sería como la 1:30 o 2 de la mañana, y se dejó ver una silueta, una mujer que venía vestida de blanco. No se le veían cara ni pies, fue lo único que vi. Corrí para adentro, por la parte donde solía el presidente cuando se retiraba de sus labores. Llegué corriendo sin habla hasta donde estaba el policía de guardia, quien me preguntó qué me pasaba. Yo le contesté lo que vi y me dijo: no te preocupes, eso siempre pasa. Aquí asustan, pero no te preocupes, no hace nada a la señora. No pasa ni te hace nada. A partir de esa fecha, ya jamás me volví a quedar a trabajar de noche. En ese piso de la presidencia se escuchan ruidos, se cierran las puertas, y en el lugar donde solía sentarse Julián Grajales, ya fallecido, parece que se reclina alguien. A raíz de todo eso, jamás me volví a quedar a trabajar ahí. Otro relato nos cuenta que en el tercer piso del edificio Vancomer, ubicado en la calle Zaragoza, entre Juárez e Hidalgo, se ubicó durante varios años la oficina de una organización no gubernamental de defensa de los derechos humanos. Según las secretarias, que en ocasiones se quedaban hasta entrada la noche para sacar trabajos retrasados, con frecuencia observaban sombras, oían ruidos y rechinaban las puertas. Aunque se maneja con un sentido anecdótico, una de las trabajadoras asegura que esa situación influyó en parte para que el organismo se mudara a otro local, a uno más tranquilo. Mis abuelos paternos tienen una casa en Cuernavaca, la cual heredó mi abuela cuando su tía Lola murió hace ya más de 25 años. Desde entonces, usamos la casa para ir de vacaciones con la familia. Al parecer, la tía Lola aún no deja su casa, ya que por las noches se le llega a ver asomándose por la ventana del que era su cuarto, y aún se llega a escuchar sus pasos recorriendo el pasillo. Mi abuela cuenta que el esposo de la tía Lola la abandonó cuando esperaban a su primer hijo, y que por esta razón, todas las noches, ella se asomaba por la ventana para ver si un día regresaba. Sin embargo, ella nunca volvió a saber de su esposo. Por esta razón, suponemos que el alma de la tía Lola sigue ahí. Una vez, en días festivos, toda la familia fuimos a la casa de Cuernavaca, y como era de esperarse, los primos nos quisimos desvelar contándonos historias de terror. Ya después de las 3 de la mañana, nuestros tíos nos empezaron a decir que nos fuéramos a dormir, pero no hacíamos caso, hasta que un primo
se percató de que su mamá, que dormía en el cuarto que era el de la tía Lola, le estaba haciendo señas de que ya se fuera a dormir. Entonces, mi primo nos dijo que se retiraba. Él se fue a la recámara, pero después de 5 minutos regresó un poco confundido. Nos dijo que en el cuarto no había nadie y que su mamá había salido con su papá a un bar y que aún no regresaban. En ese momento, todos supimos que la que había visto por la ventana no era su mamá, sino era la tía Lola. Las historias que les contaremos provienen de 2 informantes que nos han sorprendido a esta agencia, debido a la cantidad de experiencias que han vivido y que nos comparten en muchas ocasiones. Aún no sé si agradecerles por los casos o invitarlos a que visiten una iglesia lo más pronto posible, pero estos son nuestros casos en activo, enviados por K9 y por Pequeña Luz. Era el año 2010 y un año antes había salido de la facultad. Por fortuna, encontré trabajo en un laboratorio clínico y para esa fecha estaba muy entusiasmado. No me importaba mucho tener que hacer trabajos más allá de las funciones que eran para las que fui contratado. Ejemplo de ello fue que tuve que aprender a andar en motocicleta. Hay que mencionar que solo tuve 2 horas de enseñanza antes de tener que irme a andar en moto por toda la ciudad de Jalapa. Esto para recorrer las muestras de las distintas unidades receptoras de muestras de los clientes. Pasaron meses e iba yendo y viniendo indistintamente en la lluvia o el sol. Primero fue en una motoneta, luego me dieron una de 4 tiempos. Llegué a usarla tanto que incluso la usaba para ir de paseo los fines de semana en compañía de amigas y amigos. En fin, recuerdo que en una ocasión, más o menos por septiembre, las lluvias habían sido torrenciales, como a las que estamos acostumbradas, y al día siguiente había sol. Yo tenía la ruta del ferrocarrilero, hacia el circuito Presidentes. Esa era mi ruta de siempre, la de todos los días. Por ahí debía pasar. Exactamente, saliendo de la glorieta que pasa por lo que antes era el Museo del Transporte y hoy son las oficinas del DIF, siempre me parecía ver a una persona parada ahí. Lo curioso es que cuando llegaba al sitio donde la veía, ya no había nadie. Resulta que en los días previos de los lluviosos tenía la impresión de que alguien me observaba a la altura de la glorieta donde se puede ir a Coatepec. Justo ese lugar que mencioné antes. Era antes el Museo del Transporte. Lo curioso es que mi mirada siempre se centraba hacia la dirección de la glorieta. Luego, un jueves, pasó que antes de la curva del Museo del Transporte, algo me decía que debía rebasar a los carros que estaban delante mío. Pero fue un llamado que apareció casi al inicio de mi ruta. Sin embargo, le hice caso a mi instinto y me daría cuenta que fue por algo. Si mencioné el tema de las lluvias, fue porque estas provocaron mucho desprendimiento de grava e hicieron que derrapara de la motocicleta. Por fortuna, las muestras no sufrieron daño. Cuando me acordé que estaba en medio de una carretera, me volteé rápido para ver si venían carros, pero para mi sorpresa, no venía ninguno. Cuando llegué a mi destino, se percataron que iba sangrando y que estaba mal. Me llevaron a urgencias donde tuvieron que aplicarme lidocaína, directamente a las heridas, y tuvieron que seguirme porque me tenían que aplicar 2 inyecciones que no quería que me pusieran. Recuerdo muy bien la persecución del pasillo. En fin, pasó el tiempo y no se generó en mí el miedo de andar en la motocicleta. Pero lo que sí sucedió es que puse más atención al lugar donde veía a la persona, pues después de mi accidente ya no la volví a ver. Tiempo después me enteré que ahí había muerto una persona, pues con algunas remodelaciones del lugar también se puso una capillita con su respectiva cruz.
Realmente no sé si lo que me pasó fue un aviso para no pasar a mejor vida, o fue cosa de suerte. Sea lo uno o lo otro, hoy afortunadamente me encuentro con vida. Es interesante pensar cómo los acontecimientos históricos dejan una marca en el presente. Por ejemplo, la Revolución Mexicana que, a pesar de tener más de 100 años de haber sucedido, lamentablemente en poblaciones, comunidades y rancherías que estaban alejados de los espacios urbanos o que contaban con caminos por medio de barrancas, atravesando cerros, tuvieron experiencias funestas con tropas revolucionarias. Y la memoria colectiva no se deja morir en el olvido. Mi abuela me contó algo que le dijeron sus abuelos. Fue por allá a inicios del siglo XX que, cuando escuchaban las trompetas de la guerrilla, los hombres, desde los peones, capataces o los mismos hacendados, tenían que salir al monte a esconderse porque se los llevaban para la guerra, o los mataban, o los ahorcaban o fusilaban. A veces era solamente la pura diversión de las tropas. Las mujeres los tenían que atender bien, les tenían que dar de comer y a veces hasta atenderlos en aspectos íntimos, sin mediar palabra o preguntar si daban consentimiento. Esto sucedía sin importar si fueran revolucionarios o parte del ejército federal. Me acuerdo que me decía que en particular en Mata de Jobo, que había árboles que quedaron en el camino como huella de esos sucesos, como una herida abierta en la memoria del pueblo. Testigos de un sinfín de personas y tal vez familiares que fueron colgados en ellos por el tema de la guerrilla. Incluso había un árbol, me contaba ella, que temblaba desde la raíz hasta sus ramas. Hace unos meses fui a ese pueblo y pregunté por el árbol. Lo quitaron, ya no existe. Hicieron construcciones nuevas. Ya casi no hay casas de esos tiempos, de esos que tenían tejas, braseros que nos dicen cómo pudo ser la vida en aquellos tiempos. Fui a visitar a mi tía abuela que hoy tiene 108 años y debo destacar que el parecido entre ellos como hermanos era mucho. Algunos parecían casi gemelos. Mi tía Beatriz me recuerda a mi abuela y otros tíos que ya trascendieron. El rancho siempre ha sido parte de mi niñez. Hay un sinfín de historias ahí, o en el puente colgante del río del Pastor, de la Poza Encantada, del cantil de la iglesia, del kiosco o de los alrededores del rancho que está rumbo a Huatusco entrando por Conejos. Una desviación delante de Tamarindo y donde hace una Y para ir rumbo a Cardel o a Veracruz, por el camino antiguo hacia Veracruz. Comencé con el tema de la guerrilla porque me contaron una historia en el norte del estado, a unas 4 horas de Jalapa. En un lugar llamado Papantla, conocí a doña Trini, que es una señora muy agradable y que apoya a mi tía Benigna en su casa en la limpieza. Ha sido también una gran compañía y ha generado una amistad muy grande entre ellas. Un día le pregunté sobre leyendas y me dijo no. En realidad, Papantla ha sido un pueblo tranquilo, solo una que otra riña entre borrachos. Sin embargo, solo escuché a una persona que escuchó gritos atrás por el cerro y pensaron que pudo haber sido la Llorona. Hay que recordar que Papantla está rodeada de ríos, de pozos. Ella me comenta de ese lamento, pero siguió con algo más que fue en un pueblo cercano donde se tardaban 1 o 2 días en llegar. Recordemos que esto fue cuando doña Trini era niña, y recuerda que su papá se fue y no regresó esa noche. Ese día había mucho viento, quizá anormal para ellos, pues las temperaturas normales son de 31 o 35 grados. Ese día se acostó y al poco tiempo comenzó a escuchar un caballo que caminaba en dirección a la casa. Haga de cuenta que llega por la parte de enfrente, por el camino. Mi mamá decía, escucha, ya llegó tu papá. Pero no.
Escuché como cuando una persona se baja, desmonta. Se escuchan sus chaparreras, las espuelas, los estribos y el brinco. Enseguida escuché cómo azotaban unas cadenas en la tierra. Allí fue cuando me empezó a dar miedo. Mi papá solo llevaba una bolsa con su ropa o comida. Nada de que llevara cosas de metal o que tuviera dentro de la bolsa cadenas. Yo escuché cadenas grandes, fuertes, pesadas. Luego escuché el caminar de ese ser con cadenas rumbo a la puerta de la casa y me hice chiquita. En Papantla no se ha oído casi nada de cosas sobrenaturales, ni de duendes ni elementales. Quizás solo de los chaneques, pero nada más. Regresando a la narración, la mamá se quedó chiquita y se dijo que sea Dios que pase lo que tenga que pasar. Mi esposo no es y no conocían a alguien que llegara a cadenas a visitarles. Se azotaron las cadenas afuera de su puerta y luego los pasos se alejaron. Luego cayó un aguacero como nunca antes había caído en Papantla. Aire, aguacero, relámpago y más. Entonces entendió que ese algo les avisó el peligro de la tormenta. Quizá fue una forma de decirle que era peligroso si saliera. Tal vez fue el alma de un guerrillero que quedó en alguna refriega de esa zona. O tal vez el famoso charro negro, que fue a avisar por el buen corazón de ellas. Quizás fue una historia más que se puede contar, que no tiene explicación. Tal vez fue un elemental o una alucinación por el miedo que le había provocado a nuestra protagonista. Un inmueble que ya tiene sus años y que luego pasa a ser un edificio de gobierno guarda muchas energías, algunas buenas, otras no tanto, algunas pasajeras y otras que se quedan enclavadas en sus diversos espacios. A veces son espíritus o fantasmas que se niegan a abandonar ese lugar que les da seguridad o que les resulta muy familiar. Esto sucedió en un edificio gubernamental de muy alta importancia. Lo demás lo dejaré a su imaginación. Ese día me tocaba mi guardia a las 3 de la tarde. A esa hora lo normal es que tu compañero se vaya y te quedas solo en el puesto. Poco tiempo después de estar ahí sonó el teléfono. Sin embargo, justo antes de ello una compañera me había hecho el comentario de que ella espantaban. Para ser precisos, que se aparecía una niña, que muchos otros compañeros la llegaban a ver hasta aquel día, pero yo nunca había visto ni escuchado nada. Pero justo en esa ocasión, en esa guardia suena el teléfono. Voy y lo contesto, pero antes de levantar la bocina me percaté de algo, y es que en la pantalla del aparato, donde normalmente se ve el número o extensión de donde marcan, solo se reflejaba puro 5, y ese número no existe en la dependencia, pero no le di mayor importancia y lo contesté. A la hora de hacerlo escucho una voz extraña, así como si fuera de otro plano o algo así. No sé expresarlo muy bien, pero era muy rara y me empezó a decir: Oye, escucha, quiero saber si me quieres ayudar. Si me quieres ayudar, hazlo, te lo voy a agradecer mucho. Yo le contesté: ¿qué? ¿Quién es? ¿Quién llama? Y me responde: soy alguien que tú no has visto, pero que me vas a ver algún día. Cuando acabó de decir eso, yo sentí un escalofrío terrible y me entró mucho miedo, por lo que no hice otra cosa más que salir corriendo de ahí, tratando de buscar a una compañera que estaba por ahí en otra oficina. Ya cuando la encontré, le conté todo lo que escuché en el teléfono y cómo aquella voz me habló, la extensión que no existía para nada y el escalofrío y el miedo que me dio. Ella de inmediato me dijo: vamos a ver bien la extensión. Mi compañera tomó el teléfono y comprobó que efectivamente tenía varios 5 y no correspondía a nada de la dependencia ni algún teléfono conocido, por lo que me dijo: vamos a marcar para ver quién es. Ella intentó marcar, pero nada. No daba ninguna clase de tono porque en definitiva no era un número que nos permitiera contactar con alguien. Finalmente mi compañera me dijo: si te vuelven a marcar, contesta sin miedo y pregunta quién es, que no te estén molestando. Y le dije: no, yo ya no voy a contestar nada. La verdad es que más que lo que me dijo, me dio muchísimo miedo, algo inexplicable. Pero ella insistió en que no pasaba nada y que así me desengañaba de qué era o quién era ese chistosito. Entonces regresé a mi lugar con mucho miedo.
pero logré aguantar y ya cuando habían pasado como 30 minutos, ya estaba logrando calmarme. Pero de momento y cerca de las 4:30 de la tarde, volvió a sonar el teléfono. Veo la extensión y eran los mismos números de antes. Y yo dije, no, ya no contesto, así que se quede. Pero la verdad es que insistieron mucho. Paraba de sonar y luego iniciaba de nuevo. Y ya ante esto preferí contestar. Y a la hora de hacerlo, la sangre se me heló. Porque era la misma voz, pero ahora más desesperada, que decía: ¿qué no entiendes que quiero escuchar que si me vas a ayudar? Por favor, no me ignores. Ayúdame, te siento. Te necesito, estoy aquí, estoy entre 4 paredes enterrada. Estoy emparedada. Me dejaron aquí viva, por favor escúchame, ayúdame. Solo quiero encontrar una luz. En ese momento solo sentí que se me cortaba la respiración porque su voz era cada vez más intensa. Y ella continuó diciendo: estoy atrás de ti, soy la niña que todos ven. Justo cuando me dijo eso, inmediatamente recordé lo que decían mis compañeros y aventé el teléfono sin voltear y me salí corriendo. Ya no supe nada de mí, solo sentía que todo el cuerpo me temblaba y me sentí que la piel se me erizaba. Cuando llegué con mi compañera no podía hablar para nada y estaba pálida. Mi amiga me trataba de tranquilizar, pero yo no podía encontrar la calma en ese momento. Incluso ahora que me acuerdo, se me enchina la piel. Y ella me insistía: no creas en eso, no pasa nada. Pero yo al contrario le decía que no, que así y así fue y que yo no iba a regresar a ese lugar. Les puedo asegurar que yo cuando llegué a platicarle eso a mi familia yo lloraba, porque yo sentía que la traía en mí. Llegué con la sensación de que venía conmigo a mi casa. Tan fuerte era la sensación que yo no volteaba porque estaba segura de que si volteaba la iba a encontrar ahí. Así estuve mucho tiempo alterada al grado de que me tocaba y ni yo brincaba. En fin, pasaron los días y una de mis compañeras me preguntó qué es lo que me había pasado, que si me habían asustado, y yo le confirmé que sí. Me dijo: fíjate que yo normalmente voy por mis hijos, siempre pido permiso y me los traigo, y uno de esos días, después de que me pasé con mis hijos, recibí la llamada de recepción, donde me dijeron que se me había olvidado una niña, una que venía detrás de mis hijos, que venía jugando y estaba vestida de blanco, pero yo le contesté que no, que yo solamente tengo 2 hijos. Y la señora de recepción me dijo: ¿qué? Si no era mi hija, ¿por qué llegó junto con nosotros? ¿Y por qué se quedó ahí haciendo travesuras? La señora de recepción siguió insistiendo, tratando de indagar que quién era, pero nada. Así que por eso vine a decirte que yo sí te creo, porque ya me pasó, y estoy segura que a más también. Luego de escuchar eso todavía me dio más miedo, pero eso no fue lo peor de todo, sino que se vino a comprobar este espanto una vez más. Esto cuando un compañero que se quedaba de guardias por las noches, cumpliendo turnos de 24 horas, me comentó lo siguiente. En un espacio entre las oficinas donde hay un pequeño jardín, donde nos daban chance de comer, había una puerta que tenían que cerrar siempre, ya que por ahí se metía un gato que luego hacía destrozos en las oficinas. Pues resulta que una noche le hicieron el llamado para que fuera a cerrar dicha puerta, ya que habían reportado que estaba abierta, a lo que el compañero afirmó que procedería a realizarlo, pero con las distracciones propias del trabajo se le olvidó hacerlo de inmediato, por lo que pasaron las horas y se fue acordando cerca de las 3 de la mañana. Y si no lo hacía, sabía que lo iban a despedir o a regañar muy fuerte. A esas horas estaba todo totalmente apagado, por lo que tuvo que ir prendiendo luces a su paso y pasar todas las oficinas prácticamente. Cuando llegó a las puertas notó inmediatamente que se lograba ver a una niña vestida de blanco, con todo el cabello hacia abajo cubriéndole la cara. A lo que dijo: «¡Aco, niña! ¿Quién te dejó aquí? ¿De quién eres hija?». Pero él, sosteniendo aún la puerta, de pronto sintió un escalofrío fatal, pues la niña decidió subir la vista y mostrarse. Y eso no era una niña para nada. Tenía una cara deforme, como un ser de ultratumba. Era un monstruo. Como pude, cerré la puerta y salí corriendo de ahí. Pero les juro que esa cosa me comenzó a perseguir. Iba con todo el cuerpo deformado, caminando en 4 patas sobre el techo. Yo en ese momento no quise voltear y solo corrí lo más rápido que pude. Hasta ahora no sé cómo llegué a la oficina y alcancé a encerrarme. De plano tuve que echarme un cigarro, pero temblaba de miedo y decidí quedarme ahí hasta que alguien llegara. Y de verdad ahí seguía porque me golpeaban la puerta y así pasé la noche, pero yo ya no salí. Al otro día, cuando llegaron los primeros compañeros, les conté todo lo que me pasó. Lo primero que me hicieron fue mandarme a hacer un antidoping y otros exámenes porque creían que yo estaba fuera de mí. Evidentemente no. Las pruebas así lo mostraron.
pero casi al llegar a mi casa no pude con todo el susto y caí en cama y dejé de comer. Incluso yo dejé de ir algunos días al trabajo. Pero gracias al apoyo de mi familia, fue como me pude ir recuperando, ya que a mí esto me estaba consumiendo. Mi compañero terminó por decirme que le daba gusto que a mí no me mandaran a hacer estudios, aunque la verdad poco faltó, porque tampoco me creían y creían que uno nada más jugaba, pero es real y no somos los únicos que lo han vivido. Actualmente ya ninguno de los dos estamos en esa oficina, y es que nadie quiere repetir esas situaciones cuando las vive, y créame, es una oficina muy importante, pero hay cosas extrañas que siguen pasando ahí. Hasta aquí llegamos con el video del día de hoy. Muchas gracias por verlo completo, por su compañía, ya que esta agencia crece cada día más. Gracias también por sus likes y cada vez que comparten el video. Eso nos ayuda mucho a seguir adelante y a traer más historias. Recuerden que si viven un fenómeno paranormal o tienen alguna historia, pueden enviar su vivencia al correo relatosagenciaparanormal@gmail.com o también pueden enviarnos una nota de voz al WhatsApp que dejamos en la descripción. Gracias por su compañía y recuerden, hoy más que nunca, que los muertos aún hablan entre murmullos y hoy te hablan a ti.